Hola, buenas, soy Agustí Llauró. Hoy vamos a hablar del tema de la teoría del aprendizaje y nos vamos a basar, para no complicarlo mucho, en el tema de refuerzo positivo y refuerzo negativo. Diríamos que dentro del aprendizaje del caballo son los más comúnmente utilizados para la equitación, que es lo que nos interesa. Lógicamente luego está la parte de tema de habituación, de sensibilización, etc. Pero los dos condicionamientos, el operante y el clásico, dentro del operante estaría el refuerzo negativo y el refuerzo positivo, que son los que inicialmente empezamos a trabajar con ellos para instalar el aprendizaje de los aprendizajes que nos interesan en el caballo. Y luego vendría el condicionamiento clásico para afinar un poquito más las respuestas que hemos instalado gracias al refuerzo positivo y refuerzo negativo. Vendría la parte de las ayudas después, ¿no? En el caso del asiento, por ejemplo, o las piernas. Pero inicialmente yo empiezo a trabajar con el filete o la cabezada, si es a pie también la cabezada, pero ya a caballo con el filete. Lógicamente trae un trabajo pie a tierra con filete antes de montar obligatorio, para que sea coherente para el caballo después. Y básicamente es el refuerzo negativo el que utilizamos. ¿Y qué es el refuerzo negativo? Llega un estímulo aversivo, que es una presión, en este caso es gracias a la rienda, la presión que llega al filete. Llega una presión, yo quiero una respuesta, empiezo a pedir un poquito más, cuando obtengo la respuesta esta presión se va. Esta es la parte que dentro del refuerzo negativo es negativo porque es restar, quito la presión. O sea, técnicamente a nivel científico el menos es quitar, es sustraer. Entonces es muy claro. Hay siempre una presión que llega, lógicamente tiene que ser una presión progresiva, de menos a más, y cuando obtenemos una mínima, un indicio de la buena respuesta, esta presión se tiene que ir. ¿De acuerdo? Entonces ponemos un poquito de presión, rienda izquierda, pongo un poquito de presión para pedir una flexión, me dan la cabeza hacia abajo, quito la presión, refuerzo negativo. Quitando esta presión, refuerzo este comportamiento. Este es el refuerzo negativo. Luego está el refuerzo positivo, que es que añadimos algo agradable para el caballo. En este caso, yo pongo la presión en el filete para obtener una flexión a la izquierda, me da la flexión, quito esta presión cuando me da la flexión y añado una caricia, por ejemplo. Y esto no es positivo porque sea bueno o malo, es porque añado algo. Y en este caso tiene que ser algo que sea agradable para el caballo. ¿Vale? Pues estoy reforzando con esta caricia el comportamiento que me ha dado. El positivo es añado. Con lo cual, en el aprendizaje, el refuerzo negativo es quitar un estímulo aversivo, en este caso es una presión, y en el positivo es añadir un estímulo algo agradable para el caballo cuando hemos obtenido la respuesta, y esto es positivo, es la parte de positivo, porque añadimos, ponemos algo. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada que ver negativo malo, positivo bueno, porque al mismo tiempo puede haber castigo positivo y castigo negativo. Lo que pasa es que es diferente del refuerzo. O sea, el refuerzo lo que queremos es que el comportamiento se repita, y en el castigo lo que queremos es evitar ese comportamiento. Por lo tanto, un ejemplo del castigo negativo, un caballo al que le estamos llegando al paddock, al abrigo, al box, con el pienso, nos acercamos, empieza a patear, quitamos ese estímulo agradable, ese estímulo que para él es apetecible, con lo cual quitamos, restamos, eso es castigo negativo. Lo que se quiere conseguir con esto es que cada vez que nos acerquemos al box el caballo deje de patear, con lo cual quitamos esto para evitar que se repita ese comportamiento. El castigo positivo, estaríamos, una de las cosas más claras, lo mismo, estamos acercándonos con el cubo del pienso, el caballo mete la cabeza y le damos una bofetada en el hocico. Añadimos algo aversivo, que es una bofetada, y eso es castigo positivo, porque hemos puesto algo, en este caso es un estímulo aversivo, es algo que es desagradable para el caballo, y esto es para evitar que ese comportamiento se repita. Con lo cual la diferencia entre refuerzo y castigo es: el refuerzo sirve para que el comportamiento deseado se repita, y el castigo sirve para que el comportamiento no deseado no se repita. Entonces en equitación básicamente yo diría que lo del castigo, para mí el aprendizaje sería también, podríamos discutirlo, pero si se utiliza
debe ser coherente. Y en equitación, en todo lo que hagamos, sea montado, sea a pie, sea para lo que sea, el refuerzo negativo es la base. Y no porque sean malos, sino porque hay un estímulo, hay una presión, que es un aversivo, a la que el caballo debe responder, y cuando responde a esta presión se va, se resta, negativo. Perfecto. Si además añadimos una caricia, refuerzo positivo. Podríamos añadir una chuche, una golosina, lo que sea, para reforzar ese comportamiento con refuerzo positivo. Positivo, añadimos, más. Más es añadir, y menos es quitar. Y esto es para todo lo que hagamos. Y está comprobado, los últimos estudios dicen que lo ideal es combinar los dos, es decir, refuerzo negativo, refuerzo positivo, y en este orden. Refuerzo negativo, pongo la presión, la cabeza se va hacia abajo, quito la presión y añado una caricia. Podría añadir una chuche. Esto cada uno, pero tiene que ser muy coherente con lo que hagamos, ¿eh? Siempre tiene que ser de la misma forma. Con lo cual, dentro del aprendizaje del caballo, el refuerzo negativo, presión, se va la presión, pido el posterior izquierdo a la derecha, se va la presión, pido otra vez, la presión se va, pido otra vez, la presión se va, perfecto. Se va a la derecha esta espalda, le pido la cabeza a la izquierda, posterior izquierdo hacia la derecha, posterior izquierdo hacia la derecha, muy bien, un poquito más, esta espalda se va hacia la izquierda, hacia la derecha, pido la cabeza a la izquierda y que el posterior izquierdo se vaya a la derecha, pido y aflojo, cada vez que pido me da la respuesta aflojo. Lo ideal es después, cada vez, tener que pedir menos para obtener lo mismo y al final pedir poco para obtener cada vez más. Esta es la idea, el objetivo. Pero sea lo que sea, esto, mi cuerpo se va hacia allá, estoy poniendo una presión, ya es una presión, ya es algo que aunque no queramos, va a llegar. Con lo cual es algo que pone el caballo de forma consciente o inconsciente en una situación, diríamos, un poco inconfortable, el desequilibrarse, y cuando se da la respuesta que deseamos, quitamos esa presión. En este caso un desequilibrio puede ser una presión también, o en el trabajo en libertad, la energía corporal, todo. En este caso la rienda, pido y aflojo, espalda izquierda hacia derecha, pido y aflojo, estoy trabajando con refuerzo negativo. Y ahora añado, muy bien, justo después, añado una caricia, y esto sería refuerzo positivo. Voy combinando los dos, la espalda derecha hacia la izquierda, pido y aflojo. Ahora estoy trabajando con refuerzo negativo. Pongo presión, la presión se va cuando tengo la respuesta. Vamos a hacer una parada, quito la presión, paso atrás, quito la presión, parada. Por lo tanto ha sido todo refuerzo negativo y ahora añado la caricia, en este caso estoy añadiendo refuerzo positivo. Esto sería lo que básicamente utilizamos para trabajar con los caballos, en equitación seguro, pero después en el manejo pie a tierra, en todo lo que necesitemos para trabajar con ellos es igual, es refuerzo negativo y refuerzo positivo. Yo diría que el porcentaje más alto es refuerzo negativo, siempre. Este es obligatorio porque siempre va a haber una presión, siempre va a haber algo que va a ser desagradable para el caballo, sea con la cabeza, sea con el filete, sea con las piernas, y en el momento que nos da la buena respuesta, este estímulo aversivo, esto desagradable para él, se va, desaparece, cuando tengamos la buena respuesta. Y esto es refuerzo negativo, con lo cual diría que prácticamente la mayor parte del tiempo estamos trabajando con refuerzo negativo, pero es bueno, lógicamente, combinarlo con refuerzo positivo. También está visto que aparte de combinar, es bueno empezar a trabajar con refuerzo positivo cuando, gracias al refuerzo negativo, los aprendizajes están bien instalados. Esto, lógicamente, también hay estudios y, lógicamente, y supongo que las cosas van evolucionando y van cambiando, pero los últimos estudios dicen que lo ideal es combinar los dos, negativo y positivo, pero lo ideal también es instalar todo con refuerzo negativo, gracias al refuerzo negativo, y para luego afinar y obtener respuestas mucho más precisas, si se quiere, utilizar refuerzo positivo. Bueno, pues estos son un poquito una pequeña pincelada en cuanto a los condicionamientos. Y luego el clásico sería añadir una señal que diera continuidad a la respuesta iniciada con un estímulo, pero esto sería otra cosa, esto sería el condicionamiento clásico, y de él hablaremos un poquito más adelante otro día. Básicamente lo que quería hoy es dejar un poquito claro el refuerzo positivo y negativo, sobre todo que no es malo ni bueno, sino que uno, el negativo, es porque quitamos un estímulo y el otro es porque añadimos algo aversivo para el caballo. Espero que haya sido útil y hasta el próximo día.